Millonario sufre robo impactante, pero niño encuentra familia que cambió todo. La noticia explotó como una bomba en toda la ciudad. Alejandro, el titán de los negocios, dueño de uno de los imperios más imponentes de la costa, quedó devastado tras un robo que nadie vio venir. No fue un simple hurto, fue una avalancha de caos que terminó con su mansión envuelta en llamas, paredes derrumbadas y sus tesoros desaparecidos, como si el suelo mismo los hubiera tragado. Nadie entendía cómo alguien pudo infiltrarse en ese reducto inexpugnable, rodeado por cámaras, seguridad, y aún así desaparecer con lo más valioso. Los testimonios hablaban de una noche espesa, donde las luces de la ciudad palidecieron ante un silencio que se sentía irreal, frío. Vecinos aseguraban escuchar pasos que nunca antes se habían registrado, sonidos metálicos misteriosos y de repente un estruendo que sacudió la tranquila avenida. La mansión de Alejandro, esa joya del progreso y de la opulencia, quedó hecha Nadie sabía de dónde salió, pero su presencia cambió el aire. Tomás no era un simple niño de la calle. Era un sobreviviente con destreza para leer el peligro a distancia, para moverse entre sombras sin dejar rastros. Y en esa mezcla extraña, entre ruinas y acechos, Alejandro lo encontró. No como un salvador, sino como una última apuesta. Las miradas desconfiadas se cruzaban. Algunos vecinos murmuraban, ¿qué hará ese chico en la vida del millonario caído? Otros solo veían un choque inevitable entre el orgullo herido de Alejandro y la desconfianza que brotaba en cada paso de Tomás. Pero nadie podía negar la chispa que surgió en ese cruce inesperado, como una promesa rota que intenta sanar. Lo más impactante es que nadie sabía que ese robo no era un simple golpe de delincuentes comunes. No, era la punta de un iceberg lleno de secretos familiares, traiciones ocultas, pistas enterradas en el polvo de quienes confiaban en Alejandro, y ahora los habían traicionado. Y justo cuando, ¿quién era realmente ese niño? ¿Qué secretos guardaba su pasado? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que quedaba de su mundo? La ciudad seguía brillando con sus luces de progreso, pero las sombras se volvían más densas, y ellos estaban atrapados en un juego peligroso, donde cada paso podía ser el último. Un fuego invisible quemaba más fuerte que las llamas de la mansión. ¿Podría Alejandro soltar su orgullo? ¿Tomás, finalmente, en este momento crucial? Enfrentarse a sus cicatrices. La historia apenas comenzaba y la incertidumbre pesaba en el aire, espesa como el humo que no se disipaba del incendio. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! A medida que el polvo se asentaba y una atmósfera pesada llenaba el aire, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido tan profundo que reverberó como un eco en la garganta de la ciudad. Todos los ojos, incluidos los de Alejandro y Tomás, se volvían hacia la fuente de ese lamento. La puerta trasera de la mansión, medio derrumbada, cedió ante la presión de un golpe invisible. Un grupo de figuras negras emergió de las sombras,
hombres enfundados en uniformes oscuros y máscaras que ocultaban sus rostros. En un instante, el aire se electrificó con un miedo palpable. Nadie sabía si eran cómplices o una nueva amenaza. La confusión llenó la escena, como un torrente que arrastra. No era un hombre de acción, pero una urgencia primitiva lo empujó hacia adelante. Con sus ojos fijados en Tomás, sus pensamientos se entrelazaron. ¿Quién es este niño realmente? El grupo de hombres se movía como un engranaje bien aceitado. Uno de ellos se adelantó, levantando un objeto brillante en la mano. Un cuchillo. El silbido metálico cortó el aire. En un giro inesperado, Tomás, quien había estado observando desde las sombras, se lanzó hacia adelante, con una agilidad sorprendente. Algo en él brillaba con determinación. Pero antes de que pudiera llegar a detener el ataque, otro grito rompió el silencio. ¡Suéltame! Una figura cayó al suelo entre los atacantes. Era una mujer, con el rostro pálido y el cabello deshecho, que todos reconocieron instantáneamente. Era Lorena, la madre de Alejandro. Todos sabían que no se había visto en años. Una figura mítica en la familia, vaporizada por un pasado que no se podía borrar. La incredulidad se extendió como una mancha de tinta. ¡Mamá!, gritó Alejandro. El mundo que conocía se desgajaba. Sus pies parecían hacerse de plomo. La mujer, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada, pero en lugar de felicidad, 4 palabras salieron de su boca con un eco que sonó como un disparo. No soy quien tú crees. La revelación llenó el aire con un silencio helado. Tomás retrocedió, su rostro en expresión de asombro. Alejandro sintió que la realidad se retorcía a su alrededor. La conexión que había construido en esos breves momentos con el niño se desmoronó. Era un instante que lo cambiaría todo. ¿Quién era realmente Tomás? ¿Y qué secretos había revelado Lorena, quien regresaba de un abismo en el que Alejandro la había dejado, solo para traicionar su confianza? Los murmullos de la multitud aumentaban al escuchar el dramático regreso de... ¿Qué trama es esta? ¿Quién es ella?, se preguntaban unos a otros, mientras el caos consumía la escena. El cuchillo brilló nuevamente, mientras el grupo de hombres avanzaba, como sombras que acechaban en la penumbra. Todo se sentía en un momento a punto de estallar. Alejandro comprendió que no solo se trataba del robo. Era mucho más profundo. Las traiciones estaban revelando. Las capas de secretos se desnudaban. Todos rodeados de luminosidad y oscuridad. En el corazón de todo, la verdad acechaba. ¿Qué significado realmente tenía la llegada de Lorena? Y más importante aún, ¿qué haría Tomás en este enredo de relaciones quebradas y verdades ocultas? El mundo a su alrededor giraba, y el dolor se sentía más fuerte que nunca. Justo cuando Alejandro iba a enfrentar a su madre, una explosión repentina resonó, dejando a todos sin aliento. Las llamas de la mansión se avivaron, devorando esperanzas, revelando el verdadero horror que acechaba tras esa pared de hacienda. La oscuridad se cernía, y con ella un nuevo y aterrador secreto acechaba en el aire, listo para salir a la luz. Todos estaban atrapados en el juego peligroso de la verdad, y nadie sabía quién sobreviviría para contarlo. Cuando la explosión sacudió el aire, el mundo pareció detenerse. Las llamas danzaban voraces, como monstruos hambrientos, cagándose lo que quedaba de la mansión de Alejandro. En cuestión de segundos, el lugar que había sido símbolo de su éxito estaba envuelto en un caos humeante. Las miradas se entrelazaban en incredulidad, y los gritos resonaban en el aire como ecos de una tragedia inevitable. «La madre», murmuró Tomás, temblando mientras observaba a la mujer en el suelo. Pero en ese instante,
Lorena no era el enfoque central. La atención se desplazó a una figura detrás de ella. Un hombre alto, revestido de sombras y camufla. ¡Cálmense!, gritó mientras el peligro se presentaba con una sonrisa distante, sus ojos escondidos detrás de una máscara negra. Las sombras de su figura parecían moverse con una intención siniestra. Mientras avanzaba, el aire se quemaba con una ferocidad inquietante y su voz resonó, asegurando a todos que el caos apenas comenzaba. El verdadero juego ha comenzado. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué demonios estaba pasando? Miró a Tomás, quien parecía paralizado, incapaz de comprender lo absurdo de la situación. La revelación de su madre y el regreso de sus secretos ancestrales palpitaban en su mente, pero ahora aquello era un claro diluvio que amenazaba con arrastrarlo todo. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro a Lorena. Sus palabras brotaron como un grito mal contenido. Es un aviso, Alejandro, no son solo ladrones. Hay más en juego, respondió ella, la voz quebrada, sus ojos reflejando la angustia del pasado. «Mamá, ¿qué significa eso?», Alejandro casi suplicó, pero la mujer hizo un gesto hacia el hombre que los acechaba. El desconocido levantó el dispositivo, y una luz brillante se disparó hacia el cielo, dejando una estela como un faro, mientras dijo: «El legado de los Hernández no se escapa tan fácil». El eco de su voz resonó como si llevara años guardando un secreto desgarrador. Una grieta en la percepción del tiempo se formó, y los recuerdos de traiciones y alianzas empezaron a cobrar vida ante los ojos de Alejandro. Pero el impacto real vino cuando reconoció el nombre: Hernández. Un torrente de dolor lo atravesó. Era el apellido de su padre. Cada palabra del extraño parecía un eco del pasado. Y en ese momento desgarrador, un grito surgió de su pecho. Tomás, al borde del desmayo, se dio cuenta de la conexión. Este no era un simple robo, era un ataque orquestado desde las sombras por aquellos que habían sido parte de la familia. Y el fuego de la mansión no era solo un final, eran las llamas que destruyeron la apariencia de una vida normal. «No puede ser», murmuró Tomás, dando un paso atrás, su mirada intensa fija en el extraño. «No pueden ser». De repente, el hombre lanzó un objeto al suelo. Un gran estallido llenó el aire, y un humo denso se propagó, llenando los pulmones con desesperación. La multitud retrocedió, mientras el caos estallaba en cada rincón. Lorena se desplomó, y de sus labios brotó un grito ahogado. «¡No! ¡No!». Alejandro sintió el aire robándose de sus pulmones mientras se precipitaba hacia Lorena. Pero antes de que pudiera llegar, el extraño se abalanzó hacia Tomás. Sus ojos destilaban odio. «¡Miente!», soltó su voz gélida. «Eres un impostor. No tienes lugar aquí». Tomás, con el corazón latiendo frenéticamente, sintió como si todo su mundo se desmoronara. Se enfrentó al desconocido, la determinación brillando en sus ojos. En ese instante de incertidumbre, reveló su propia verdad. «Tal vez, pero tú no sabes lo que realmente soy». Todo se detuvo. El aire se volvió denso, palpable. Las miradas se concentraron en Tomás, la multitud en silencio, esperando la revelación que cambiaría el rumbo de la historia. Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo él, ansioso por el desenlace, porque sabía que esa declaración, esa minimalista frase, tenía el poder de destruir todo lo que había construido en su vida. «Soy el hijo de tu padre, el verdadero heredero». El silencio fue sepulcral. Las murmullos se hicieron un eco distante. Alejandro miró a Tomás en incredulidad, pero antes de que las piezas encajaran, una segunda explosión sacudió todo a su alrededor.
las llamas lanzándose al cielo, iluminando-la. Con el mundo en ruinas y los secretos desgarrándose desde dentro, el verdadero juego de la familia Hernández acababa de empezar. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué más secretos se esconderían detrás de los ojos de Tomás? Quedaba tanto por descubrir, y todos estaban atrapados en un laberinto de fuego y revelaciones. El silencio fue abrumador. El humo y el caos envolvían a todos. Pero la revelación de Tomás resonó como un trueno. «Soy el hijo de tu padre, el verdadero heredero». Las palabras se colaron en la mente de Alejandro como un veneno, y su visión se nubló momentáneamente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Un hijo? Su corazón latía desbocado mientras buscaba respuestas en esa mirada intensa de Tomás. Antes de que pudiera procesar, un grito desgarrador penetró la atmósfera. Era Lorena, quien se había desplomado sobre el suelo, mientras el extraño hombre se acercaba. Sus hazañas oscuras se desplegaban, y Alejandro sintió una rabia que casi lo consumía. «¡Déjala!», exclamó, pero las palabras le salieron más como un susurro impotente. El desconocido, aún en las sombras, sonrió, y ese gesto fue más aterrador que cualquier amenaza. «No es el momento para la verdad, Alejandro. Tus orígenes son un laberinto, y yo estoy aquí para recordarles a todos su lugar». La manera en que hablaba, como si supiera más de lo que debería, le caló hasta los huesos. Mientras los murmullos de la multitud crecían, Tomás hizo un giro inesperado. «No tengo miedo de ti», gritó, lanzándose hacia adelante con todo el coraje que poseía, como si sus pequeñas manos pudieran cambiar el destino de todos. Alejandro sintió que la adrenalina le inundaba el cuerpo en un instante. Para su sorpresa, el hombre mantuvo la calma, como si estuviera esperando este momento. Antes de que la confrontación pudiera escalar, algo increíble sucedió. De repente, un disparo resonó, y el sonido desgarrador rompió la tensión en 1000 pedazos. Todos se congelaron, y el aire se hizo espeso. Tomás cayó de rodillas, y un charco de sangre comenzó a expandirse bajo él. El caos estalló. La multitud gritaba. Algunos corrían en desbandada. Otros intentaban encontrar refugio. La escena se volvió una pesadilla. «Tomás!», Alejandro sintió su corazón caer al suelo. Se arrojó hacia el niño, aterrado de lo que podía encontrar. El rostro de Tomás, pálido y con los ojos desorbitados, le miró con una mezcla de dolor y miedo. Tú eres de ellos», balbuceó, intentando conectar los puntos. La traición se caía a pedazos en sus palabras. «No, no, Tomás, no puedes». Alejandro apretó la mano del niño, que comenzaba a debilitarse. Sin embargo, los ojos de Tomás destellaban con una verdad aterradora. «Una parte de mí siempre lo supo. La familia. No soy solo un niño de la calle, nacido en la oscuridad, el legado de los Hernández». Las palabras se detuvieron en el aire, y Alejandro sintió que el suelo se desquebraja. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?». Su voz era un grito de angustia, pero Lorena ya no podía responder. La angustia se había apoderado de ella. El extraño, ahora visible por la luz del fuego, dio un paso hacia adelante. «Todo es un juego de sombras, Alejandro. El niño es parte de un rompecabezas que tú no puedes ver. Él tiene más que ofrecerte de lo que crees». En ese instante, Alejandro se dio cuenta. Las conexiones entre ellos eran más profundas de lo que habían imaginado. Tomás no solo era un testigo, era un jugador en este tablero de destinos entrelazados. «Tomás, pelea. ¡No te rindas!», gritó, mientras los gritos del horror invadían sus sentidos. Pero antes de que pudiera hacer algo más, una figura mayor emerger de las sombras. Era un hombre de cabello canoso, con un porte imponente.
que se detuvo justo al lado del desconocido. «He venido a poner fin a esto», declaró, en un tono que resonaba como un juicio. «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo el terror crecía en su pecho. Pero no había tiempo para explicaciones. El entorno tembló, y una segunda explosión tembló el suelo. Todo giró, y las llamas comenzaron a consumir el caos nuevamente. «Esto es solo el principio», advirtió el anciano con un giro de su mano. «La verdad está más viva que nunca, y todos ustedes están metidos en algo que no pueden controlar. El legado de los Hernández no es lo que piensan». Mientras el fuego devoraba todo a su alrededor, Alejandro sintió cómo el mundo se desmoronaba. Las conexiones, las traiciones, la verdadera herencia, todo se mezclaba en un torbellino de sentimientos, revelaciones y secretos que podrían destruirlos a todos. ¿Estaba Tomás realmente en su lado o era parte de este oscuro legado? El tiempo se esfumaba mientras la incertidumbre se cernía sobre ellos. ¿Quiénes eran realmente los Hernández? La oscuridad avanzaba y la verdad prometía un costo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. El silencio fue abrumador. El humo y el caos envolvían a todos, pero la revelación de Tomás resonó como un trueno. «Soy el hijo de tu padre, el verdadero heredero». Las palabras se colaron en la mente de Alejandro como un veneno, y su visión se nubló momentáneamente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Un hijo? Su corazón latía desbocado mientras buscaba respuestas en esa mirada intensa de Tomás. Antes de que pudiera procesar, un grito desgarrador penetró la atmósfera. Era Lorena, quien se había desplomado sobre el suelo, mientras el extraño hombre se acercaba. Sus hazañas oscuras se desplegaban, y Alejandro sintió una rabia que casi lo consumía. «¡Déjala!», exclamó, pero las palabras le salieron más como un susurro impotente. El desconocido, aún en las sombras, sonrió, y ese gesto fue más aterrador que cualquier amenaza. «No es el momento para la verdad, Alejandro. Tus orígenes son un laberinto, y yo estoy aquí para recordarles a todos su lugar». La manera en que hablaba como si supiera más de lo que debería le caló hasta los huesos. Mientras los murmullos de la multitud crecían, Tomás hizo un giro inesperado. «¡Uy! ¡Tengo miedo de ti!», gritó, lanzándose hacia adelante con todo el coraje que poseía, como si sus pequeñas manos pudieran cambiar el destino de todos. Alejandro sintió que la adrenalina le inundaba el cuerpo en un instante. Para su sorpresa, el hombre mantuvo la calma, como si estuviera esperando este momento. De repente, un disparo resonó, y el sonido desgarrador rompió la tensión en 1000 pedazos. Todos se congelaron, y el aire se hizo espeso. Tomás cayó de rodillas, y un charco de sangre comenzó a expandirse bajo él. El caos estalló. La multitud gritaba. Algunos corrían en desbandada. Otros intentaban encontrar refugio. La escena se volvió una pesadilla. «Tomás», Alejandro sintió su corazón caer al suelo. Se arrojó hacia el niño, aterrado de lo que podía encontrar. El rostro de Tomás, pálido y con los ojos desorbitados, le miró con una mezcla de dolor y miedo. Tú eres de ellos», balbuceó. Unas lágrimas saladas empezaron a arrastrar el polvo negro de su rostro. «No, Tomás, no puedes». Alejandro apretó la mano del niño, pero la luz en sus ojos comenzaba a desvanecerse. En ese momento, un grito extraño surgió entre la multitud. Una mujer, que nadie había notado, levantó la vista, y sus ojos revelaron un dolor profundo.
Mamá, soy tu hija, gritó, destrozando el aire con su voz desgarradora. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Aquella mujer, desaliñada y con rasgos familiares, avanzó entre la multitud. Su cabello, despeinado por el tumulto, se movía entre las sombras. «No les hagas daño. No quieres hacerlo, por favor», decía, extendiendo sus manos, mientras su rostro desbordaba angustia. El extraño se volvió hacia ella, con una furia que emanaba como fuego. «Tu lugar no está aquí. Siempre quise protegerte de esto». La mujer se detuvo en seco. «¿Protegerme? ¡Eres un monstruo! Solo has causado más dolor», gritó, desafiándolo. Alejandro observaba atónito, su mente tratando de unir las piezas. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué estaba pasando? La figura misteriosa, que había amenazado a todos, rodeaba a su madre por completo, cada vez más cerca, mientras Alejandro se sentía impotente, como si un mar de oscuridad lo ahogara. La atmósfera se llenó de un horror latente. De repente, el desconocido tomó un paso hacia adelante y con un movimiento rápido liberó un dispositivo del bolsillo. Una luz deslumbrante se disparó al cielo como un flare, dejando a todos los presentes ciegos momentáneamente. «¡Esto apenas comienza!», gritó, antes de que la luz lo devorara junto a las sombras que lo acompañaban. Un silencio irreal cubrió la escena, e incluso las llamas de la mansión parecían congeladas en el tiempo. «Tomás, por favor, lucha», murmuró Alejandro, pero el pequeño parecía hundido en una lucha apartada, como si la vida se le escapara entre los dedos. Entonces, con el dispositivo aún iluminando el cielo, una figura emergió detrás de todos, un hombre con una chaqueta de cuero desgastada, que encajaba en la escena como una pieza del rompecabezas perdido durante mucho tiempo. «Alejandro», dijo con voz grave, «tu padre, él no está muerto. Él es parte de esto». El mundo a su alrededor se desmoronó. Todo lo que Alejandro creyó saber se volvía polvo. «Ah, ¿quién era realmente Tomás en todo esto?». Una oscuridad más profunda comenzó a tejerse alrededor de ellos, dejando a todos preguntándose, ¿qué vendrá ahora? Un grito cortó el aire y las llamas comenzaron a acercarse más a ellos, como si fueran el fin. La historia de los Hernández jamás había estado tan lejos de ser clara. El silencio fue abrumador. El humo y el caos envolvían a todos, pero la revelación de Tomás resonó como un trueno. «Soy el hijo de tu padre, el verdadero heredero». Las palabras se colaron en la mente de Alejandro como un veneno, y su visión se nubló momentáneamente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Un hijo? Su corazón latía desbocado, mientras buscaba respuestas en esa mirada intensa de Tomás. Antes de que pudiera procesar, un grito desgarrador penetró la atmósfera. Era Lorena, quien se había desplomado sobre el suelo, mientras el extraño hombre se acercaba. Sus hazañas oscuras se desplegaban, y Alejandro sintió una rabia que casi lo consumía. «¡Déjala!», exclamó, pero las palabras le salieron más como un susurro impotente. El desconocido, aún en la sombra, sonrió, y ese gesto fue más aterrador que cualquier amenaza. «No es el momento para la verdad, Alejandro. Tus orígenes son un laberinto, y yo estoy aquí para recordarles a todos su lugar». La manera en que hablaba, como si supiera más de lo que debería, le caló hasta los huesos, mientras los murmullos de la multitud crecían. Tomás hizo un giro inesperado. «No tengo miedo de ti», gritó, lanzándose hacia adelante con todo el coraje que poseía, como si sus pequeñas manos pudieran cambiar el destino de todos. Alejandro sintió que la adrenalina le inundaba el cuerpo en un instante.
Para su sorpresa, el hombre mantuvo la calma, como si estuviera esperando este momento. De repente, un disparo resonó, y el sonido desgarrador rompió la tensión en 1000 pedazos. Todos se congelaron, y el aire se hizo espeso. Tomás cayó de rodillas, y un charco de sangre comenzó a expandirse bajo él. El caos estalló. La multitud gritaba. Algunos corrían en desbandada, otros intentaban encontrar refugio. La escena se volvió una pesadilla. ¡Tomás! Alejandro sintió su corazón caer al suelo. Se arrojó hacia el niño, aterrado de lo que podía encontrar. El rostro de Tomás, pálido y con los ojos desorbitados, le miró con una mezcla de dolor y miedo. Tú eres de ellos, balbuceó. Unas lágrimas saladas empezaron a arrastrar el polvo negro de su rostro. No, Tomás, no puedes. Alejandro apretó la mano del niño, pero la luz en sus ojos comenzaba a desvanecerse. La multitud, ahora un torbellino de pánico, no prestaba atención a la verdad que se desarrollaba ante ellos. Pero de repente, un grito extrañamente familiar emergió de entre las sombras. ¡Alejandro! ¡Era Raúl, el mejor amigo de su infancia, quien había desaparecido misteriosamente años atrás! La multitud se partió en dos y, para sorpresa de todos, Raúl apareció, su camisa empapada en sangre y su rostro desgastado por el horror. «Raúl, ¿qué te pasó?» Alejandro se sintió atrapado entre la confusión y el alivio. «He vuelto para advertirte. No confíes en Tomás. Él no es quien dice ser». La tensión aumentó y Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», Alejandro preguntó, miedo y rabia mezclándose en su pecho. «Es un impostor. Y no solo eso, es parte del proyecto que destruyó a tu familia. A mí. Ellos han estado manipulándote todo este tiempo», gritó Raúl, sus ojos reflejando un pánico profundo. El silencio se hizo sepulcral, mientras las palabras de Raúl calaban en el corazón de Alejandro. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había creído se desmoronó. Tomás, en lugar de ser el salvador que necesitaba, era ahora parte de la oscuridad que había envuelto a su vida. «No puede ser», murmuró Alejandro, su mente luchando por procesar la avalancha de traiciones. Un nuevo disparo retumbó en el aire, esta vez más cerca, y las llamas de la mansión comenzaron a devorarlo todo a su alrededor. En un giro inesperado, Lorena, hasta entonces desmayada, se levantó con una fuerza sobrehumana. «¡Detente!», gritó, extendiendo sus manos hacia el fuego, y en un instante la luz pareció succionar las llamas, como si un poderoso imán interrumpiera el caos. Alejandro se quedó boquiabierto, mirando a su madre como si estuviera viendo a una extraña. «Es el poder de nuestra familia, Alejandro. Nunca lo entendiste, pero está en nuestro linaje. He ocultado esto por tu seguridad». Las palabras de Lorena resonaron en el aire, su voz ahora firme, cargada de un poder innombrable. Tomás temblaba, incapaz de reaccionar. «No puedes controlar esto», decía, retrocediendo. «Ya es demasiado tarde. Debemos enfrentarlo», murmuró Lorena, su mirada fija en Raúl, quien parecía experimentar una mezcla de reconocimiento y miedo. «Tú lo sabías, siempre lo supiste. La revelación fue devastadora. El caos a su alrededor se desvaneció, y Alejandro sintió que de alguna manera el destino del mundo lo atrapaba entre sus garras. ¿Qué era realmente la sangre que corría por sus venas? ¿Qué más se ocultaba en la historia de su familia? Con el fuego iluminando los rostros asustados, Alejandro sabía que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que un simple heredero. Las palabras de Raúl
y el poder ancestral de Lorena se entrelazaban, creando una red de secretos que amenazaba con ahogarlos a todos. La pregunta que todos se hacían pesaba en el aire. ¿Quiénes eran realmente los Hernández? Un rugido resonó en la distancia, y el cielo se llenó de humo y oscuridad. La verdad estaba por salir a la luz, y con ella el destino de todos se hallaría irremediablemente alterado. El silencio fue abrumador. El humo y el caos envolvían a todos. Pero la revelación de Tomás resonó como un trueno. «Soy el hijo de tu padre, el verdadero heredero». Las palabras se colaron en la mente de Alejandro como un veneno y su visión se nubló momentáneamente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Un hijo? Su corazón latía desbocado mientras buscaba respuestas en esa mirada intensa de Tomás. Antes de que pudiera procesar, un grito desgarrador penetró la atmósfera. Era Lorena, quien se había desplomado sobre el suelo, mientras el extraño hombre se acercaba. Sus hazañas oscuras se desplegaban. Y Alejandro sintió una rabia que casi lo consumía. «¡Déjala!», exclamó, pero las palabras le salieron más como un susurro impotente. El desconocido, aún en la sombra, sonrió, y ese gesto fue más aterrador que cualquier amenaza. «No es el momento para la verdad, Alejandro. Tus orígenes son un laberinto, y estoy aquí para recordarles a todos su lugar». La manera en que hablaba, como si supiera más de lo que debería, le caló hasta los huesos. Mientras los murmullos de la multitud crecían, Tomás hizo un giro inesperado. «No tengo miedo de ti», gritó, lanzándose hacia adelante con todo el coraje que poseía, como si sus pequeñas manos pudieran cambiar el destino de todos. Alejandro sintió que la adrenalina le inundaba el cuerpo en un instante. Para su sorpresa, el hombre mantuvo la calma, como si estuviera esperando este momento. De repente, un disparo resonó, y el sonido desgarrador rompió la tensión en 1000 pedazos. Todos se congelaron, y el aire se hizo espeso. Tomás cayó de rodillas, y un charco de sangre comenzó a expandirse bajo él. El caos estalló. La multitud gritaba. Algunos corrían en desbandada. Otros intentaban encontrar refugio. La escena se volvió una pesadilla. «¡Tomás!», Alejandro sintió su corazón caer al suelo. Se arrojó hacia el niño, aterrado de lo que podía encontrar. El rostro de Tomás, pálido y con los ojos desorbitados, le miró con una mezcla de dolor y miedo. Tú eres de ellos», balbuceó. Unas lágrimas saladas empezaron a arrastrar el polvo negro de su rostro. «No, Tomás, no puedes». Alejandro apretó la mano del niño, pero la luz en sus ojos comenzaba a desvanecerse. La multitud, ahora un torbellino de pánico, no prestaba atención a la verdad que se desarrollaba ante ellos. Pero de repente, un grito extrañamente familiar emergió de entre las sombras. Alejandro, era Raúl, el mejor amigo de su infancia, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. La multitud se partió en dos, y para sorpresa de todos, Raúl apareció, su camisa empapada en sangre y su rostro desgastado por el horror. «¿Raúl? ¿Qué te pasó?». Alejandro se sintió atrapado entre la confusión y el alivio. «He vuelto para advertirte. No confíes en Tomás. Él no es quien dice ser». La tensión aumentó, y Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», Alejandro preguntó, miedo y rabia mezclándose en su pecho. «Es un impostor, y no solo eso, es parte del proyecto que destruyó a tu familia, a mí. Ellos han estado manipulándote todo este tiempo», gritó Raúl, sus ojos reflejando un pánico profundo.
El silencio se hizo sepulcral mientras las palabras de Raúl calaban en el corazón de Alejandro. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había creído se desmoronó. Tomás, en lugar de ser el salvador que necesitaba, era ahora parte de la oscuridad que había envuelto a su vida. No, no puede ser, murmuró Alejandro, su mente luchando por procesar la avalancha de traiciones. Entonces, en un giro inesperado, Lorena, hasta entonces desmayada, se levantó con una fuerza sobrehumana. ¡Detente!, gritó, extendiendo sus manos hacia el fuego, y en un instante un masivo destello iluminó el cielo. Todo se paralizó, y las llamas parecieron dudar como si el aire se volviera espeso. ¿Qué? Alejandro se quedó boquiabierto, mirando a su madre como si estuviera viendo a una extraña. Es el poder de nuestra familia, Alejandro. Nunca lo entendiste, pero está en nuestro linaje. He ocultado esto por tu seguridad. Las palabras de Lorena resonaron en el aire, su voz ahora firme, cargada de un poder innombrable. «El legado de los Hernández», exclamó Raúl, su rostro empalideciendo repentinamente. «No puede ser». Su voz temblaba. «Ese poder tiene un precio». Un estruendo retumbó, mientras el fuego comenzaba a devorarlo todo a su alrededor. Las llamas danzaron, iluminando el horror en los rostros de todos los presentes. El extraño levantó su dispositivo, y un nuevo rayo de luz apuntó al cielo, evidenciando una antigua insignia grabada, el símbolo de los Hernández. «Nunca debiste despertar esa herencia», gritó el extraño, su odio brotando como lava. Todos miraban, paralizados, aún incapaces de asumir la magnitud de la situación. En ese exacto momento, un latido resonó desde la tierra, como si el propio suelo se agitara. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a cobrar vida, como si tuviesen un propósito. Los murmullos en la multitud se intensificaron. «¿Qué está pasando? ¡No puede ser!» Se escucharon susurros de miedo y desconcierto. Finalmente, un grito desgarrador emergió entre el caos. «¡Deténlo!». Era una voz familiar. Y cuando todos volvieron la vista, una figura apareció en la entrada, con el rostro oculto bajo una capucha. «¡Yo soy el verdadero heredero!», gritó, y con un movimiento rápido lanzó una esfera brillante hacia el cielo. Una explosión iluminó la noche, y los ojos de todos se abrieron en shock. ¿Qué? Alejandro sintió que sus piernas se debilitaban. Su mundo se desmoronaba nuevamente. La escena se volvió surrealista. La realidad se fragmentó mientras la figura se acercaba. ¿Quién era realmente? ¿Y qué significaba esto para ellos? El poder desatado envolvió a todos en un manto de luz cegadora. Las palabras de Tomás se ahogaron en el estruendo mientras la verdad se desmoronaba ante ellos. La familia, los secretos, las traiciones, todo se estaba transformando en un juego que nadie podría controlar. Y en un instante, Alejandro supo que debía desentrañar quién era realmente esa figura, porque su vida dependía de ello. La oscuridad se cernía sobre ellos, ya que no sabían si saldrían de ese infierno. ¿Quién era el verdadero heredero? ¿Y por qué apenas empezaban a pagar el precio de sus secretos? La verdad se tambaleaba, y el destino de todos estaba en juego. El humo aún flotaba en el aire, y la iluminación del fuego pintaba rostros llenos de horror. El eco de la explosión resonaba en los oídos de todos. La figura encapuchada logró que el tiempo pareciera detenerse. Alejandro apenas podía pensar, y su corazón latía como un tambor incesante. Aquella voz resonó en su memoria, como un eco que no podía ignorar. «Yo soy el verdadero heredero». La luz se desvanecía, y una sombra inquietante se alzaba entre ellos. Tomás, herido en el suelo,
miraba con un terror palpable, y la multitud contenía la respiración. Alejandro se preguntaba quién era realmente esta nueva figura. ¿Qué esperas para actuar, Alejandro?, gritó Raúl sacudiéndose del estupor. Es un juego mortal. No podemos quedarnos aquí. Él conoce el secreto. La figura encapuchada dio un paso adelante y de repente la cámara que sostenía destelló. El legado de los Hernández no es lo que crees. No se trata de herencias. Todo es un engaño. La voz era profunda, resonante. Cada palabra parecía clavarse en el pecho de Alejandro. Las palabras revolotearon en su mente. ¿Qué engaño? Entonces el encapuchado levantó su mano, y el aire pareció vibrar. Una cortina de sombras se arremolinó alrededor de ellos, como si el mismo ambiente se despellejara, y de la oscuridad surgió una imagen inquietante. Un mural invisiblemente proyectado en el aire mostró recuerdos, momentos de traiciones, rostros del pasado ocultos entre sombras familiares, secretos olvidados. Alejandro no podía creer lo que veía. «¡Mira!», gritó el extraño, mientras las imágenes se deslizaban. «¿Ves lo que tu familia ha hecho? Te han engañado desde el principio. La verdad está en su sangre». Las imágenes mostraban a su padre, riendo y brindando, pero había alguien más en cada escena. Un hombre de oscuro semblante que parecía moverse entre ellos. Alejandro sintió que el nudo en su pecho se apretaba. «¡Es él! ¿Quién es?», murmuró, incapaz de apartar la mirada. De repente, una frase resonó en su cabeza. «Soy parte de esto». Todo se iluminó como la verdad dorada en su camino. «El hombre del mural. Él es tu verdadero padre», continuó el extraño. «La familia que crees que conoces es solo la fachada de un juego más grande. Estás atrapado en una leyenda que ni siquiera comprendes». Una revelación que parecía explosiva. Un grito se ahogó en la multitud. Alejandro sintió que el suelo se le escapaba. El encapuchado no era solo un embaucador. Tenía la llave a un mundo de verdades ocultas. ¿Y Tomás? ¿Qué papel jugaba en todo esto? «No, no es posible». Alejandro salió de su ensimismamiento y se dirigió al extraño, desesperado. «¿Por qué deberíamos creerte? ¡Miente!». El encapuchado sonrió, un gesto helado, y la sombra en su rostro se convirtió en algo familiar. «Tu madre lo sabe, Alejandro. Ella es parte de este oscuro legado, así como tú». El aire se volvió pesado. Alejandro apenas podía respirar. Todo lo que había asumido había sido una mentira. Lorena, su madre, ahora se alzaba junto a él, pero su mirada era comprensiva y aterrorizada. Ella lo sabía, siempre lo supo, y no puedes huir de ello. «¡Esto no puede estar pasando!», gritaron varias voces al unísono, mientras se desataba el caos. Tomás intentaba levantarse, sus ojos confundidos, y Raúl se mantenía firme, convenciéndose a sí mismo de que todo esto era un sueño. Bajo la luz parpadeante del fuego, todo comenzó a girar. La pregunta inevitable cruzó la mente de Alejandro. ¿Qué podían hacer ante un pasado que los perseguía? ¿Qué decisiones tendrían que tomar para salir de este laberinto? Mientras el encapuchado avanzaba, la multitud se volvió un mar de murmullos confusos y asustados. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la figura lanzó un cristal brillante hacia la multitud. «Atrapa el legado y se revelarán todos los secretos». La esfera destelló un brillo cegador y la escena estalló en una onda que hizo temblar el suelo. Con ese último destello, el mundo pareció romperse. Alejandro se lanzó hacia Tomás, intentando protegerlo, pero un rugido de luz envolvió todo. El grito se perdió en el estruendo,
Y cuando la luz se desvaneció, la multitud quedó en un silencio inquietante. Cuando volvió la vista, descubrió que Tomás había desaparecido. La falta de su presencia dejó un vacío inmenso, y el encapuchado ahora sonreía con un aire triunfal. Ha comenzado el verdadero juego, Alejandro. La búsqueda del legado ha cobrado un nuevo sentido. Las cosas jamás serán como antes. La realidad se hacía añicos ante sus ojos. Alejandro sintió el frío de la desesperación, pero también el ardor de una chispa de determinación nacer en su interior. «Tomás», gritó al vacío, «¿dónde estás?». Pero solo obtuvo silencio. Las piezas del rompecabezas se movían, y él no sabía cómo seguir. La revelación de su pasado lo golpeaba con fuerza, y la búsqueda de su amigo se mezclaba en una melange de intención y traición. Todo estaba en juego. ¿Acaso alguna vez podría escapar del legado que ahora lo perseguía? El humo aún flotaba en el aire, y la iluminación del fuego pintaba rostros llenos de horror. El eco de la explosión resonaba en los oídos de todos. La figura encapuchada logró que el tiempo pareciera detenerse. Alejandro apenas podía pensar, y su corazón latía como un tambor incesante. Aquella voz resonó en su memoria, como un eco que no podía ignorar. «Yo soy el verdadero heredero». La luz se desvanecía, y una sombra inquietante se alzaba entre ellos. Tomás, herido en el suelo, miraba con un terror palpable, y la multitud contenía la respiración. Alejandro se preguntaba quién era realmente esta nueva figura. «¿Qué esperas para actuar, Alejandro?», gritó Raúl, sacudiéndose del estupor. «Es un juego mortal. No podemos quedarnos aquí. Él conoce el secreto». La figura encapuchada dio un paso adelante, y de repente, la cámara que sostenía destelló. «El legado de los Hernández no es lo que crees. No se trata de herencias. Todo es un engaño». La voz era profunda, resonante. Cada palabra parecía clavarse en el pecho de Alejandro. Las palabras revolotearon en su mente. «¡Qué engaño!». Entonces el encapuchado levantó su mano, y el aire pareció vibrar. Una cortina de sombras se arremolinó alrededor de ellos, como si el mismo ambiente se despellejara. Y de la oscuridad surgió una imagen inquietante. Un mural invisiblemente proyectado en el aire mostró recuerdos, momentos de traiciones, rostros del pasado ocultos entre sombras familiares, secretos olvidados. Alejandro no podía creer lo que veía. «¡Mira!», gritó el extraño, mientras las imágenes se deslizaban. «¿Ves lo que tu familia ha hecho? Te han engañado desde el principio. La verdad está en su sangre». Las imágenes mostraban a su padre, riendo y brindando, pero había alguien más en cada escena. Un hombre de oscuro semblante que parecía moverse entre ellos. Alejandro sintió que el nudo en su pecho se apretaba. «¡Es él! ¿Quién es?», murmuró, incapaz de apartar la mirada. De repente, una frase resonó en su cabeza. «Soy parte de esto». Todo se iluminó como la verdad dorada en su camino. «El hombre del mural, él es tu verdadero padre», continuó el extraño. «La familia que crees que conoces es solo la fachada de un juego más grande. Estás atrapado en una leyenda que ni siquiera comprendes». Una revelación que parecía explosiva. Un grito se ahogó en la multitud. Alejandro sintió que el suelo se le escapaba. El encapuchado no era solo un embaucador, tenía la llave a un mundo de verdades ocultas. ¿Y Tomás? ¿Qué papel jugaba en todo esto? «No, no es posible». Alejandro salió de su ensimismamiento y se dirigió al extraño, desesperado. «¿Por qué deberíamos creerte? ¡Miente!». El encapuchado sonrió, un gesto helado, y la sombra en su rostro se convirtió en algo familiar. «Tu madre lo sabe, Alejandro.
Ella es parte de este oscuro legado, así como tú. El aire se volvió pesado. Alejandro apenas podía respirar. Todo lo que había asumido había sido una mentira. Lorena, su madre, ahora se alzaba junto a él, pero su mirada era comprensiva y aterrorizada. Ella lo sabía, siempre lo supo, y no puedes huir de ello. Esto no puede estar pasando. Gritaron varias voces al unísono mientras se desataba el caos. Tomás intentaba levantarse, sus ojos confundidos, y Raúl se mantenía firme, convenciéndose a sí mismo de que todo esto era un sueño. Bajo la luz parpadeante del fuego, todo comenzó a girar. La pregunta inevitable cruzó la mente de Alejandro. ¿Qué podían hacer ante un pasado que los perseguía? ¿Qué decisiones tendrían que tomar para salir de este laberinto? Mientras el encapuchado avanzaba, la multitud se volvió un mar de murmullos confusos y asustados. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la figura lanzó un cristal brillante hacia la multitud. Atrapa el legado y se revelarán todos los secretos. La esfera destelló un brillo cegador, y la escena estalló en una onda que hizo temblar el suelo. Con ese último destello, el mundo pareció romperse. Alejandro se lanzó hacia Tomás, intentando protegerlo, pero un rugido de luz envolvió todo. ¡Y no! El grito se perdió en el estruendo, y cuando la luz se desvaneció, la multitud quedó en un silencio inquietante. Cuando volvió la vista, descubrió que Tomás había desaparecido. La falta de su presencia dejó un vacío inmenso, y el encapuchado ahora sonreía con un aire triunfal. Ha comenzado el verdadero juego, Alejandro. La búsqueda del legado ha cobrado un nuevo sentido. Las cosas jamás serán como antes. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. ¡Tomás!, gritó, pero no hubo respuesta. El silencio lo abría en canal. Cada latido de su corazón parecía un eco de desesperación. Fue entonces cuando una figura femenina apareció entre las sombras. La mirada intensa y aterrorizada de Lorena se encontró con la de Alejandro. «¡Hasta el final, Alejandro! ¡Hasta el final!», dijo. Su voz un susurro que había estado guardando secretos. «Todo lo que creías saber se ha distorsionado. La verdadera traición vino de ti mismo». Las palabras desgarraron el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, sintiendo que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. «¿De mí?». «Solo tienes que recordar», murmuró ella, mientras la confusión brillaba en sus ojos. Y en ese instante, una imagen atravesó la mente de Alejandro. Un instante olvidado, una conversación que nunca tuvo lugar, donde su madre reveló que todo era parte de un engaño más grande. Pero antes de que pudiera procesarlo, el encapuchado rió, como si hubiera visto todo el espectáculo. «Ahora, elige tu camino, Alejandro. Tu sangre tiene más poder del que imaginas». Y con un gesto, el encapuchado rompió la realidad alrededor de ellos, revelando un oscuro abismo. Lo que antes creía que era su mundo se desvaneció, y la verdad, como un relámpago, iluminó la confusión. Él no había huido de nada, era parte de esto. Las sombras comenzaron a girar, absorbiendo todo a su alrededor. Alejandro sintió que la realidad se escurría entre sus dedos, y en un segundo, todo cambió. La oscuridad engulló a su madre, y un nuevo grito resonó. El rostro de Tomás apareció por un instante, antes de desaparecer nuevamente. Alejandro no sabía si llorar o gritar. El legado que había esperado, el futuro que había anhelado, se desmoronaría ante sus ojos. La revelación de sus raíces era más oscura y complicada de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras lucidez y vacío daban vueltas en su mente, Alejandro entendió que tal vez
Las respuestas no eran lo más aterrador, sino el costo de encontrarlas. La verdad no era solo lo que venía de los demás, era lo que él mismo se había ocultado. ¿Podría enfrentarse a la realidad que se avecinaba o quedaría atrapado en la oscuridad? La única certeza era que el juego apenas comenzaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor. El ruido del caos se desvaneció, dejándolo atrapado en un silencio desasosegante. Alejandro se quedó mirando hacia donde había estado Tomás, sintiendo que el suelo se movía bajo él. La revelación del encapuchado había desbordado su mente. Tu verdadero padre es el hombre del mural. Había un peso inmenso en esas palabras, un legado oculto que amenazaba con aplastarlo. ¡Mamá! Su voz resonó en el aire cargado. Pero Lorena, su madre, estaba perdida en sus propios pensamientos, el rostro pálido como el de un espectro. ¿Es cierto? ¿Todo esto lo sabías? Un nudo se formó en su garganta. La traición se sentía aún más profunda. Ella solo lo miró, los ojos llenos de culpa y compasión. Sí, pero no como piensas, respondió ella, su voz temblorosa. No quise que cargaras con este peso. Nunca quise que te involucraras. Mientras hablaba, el encapuchado se acercó, la sonrisa en su rostro oscureciendo aún más el ambiente. La historia de los Hernández está llena de sombras y decepciones. Este niño, indicando a Tomás, este niño sirve un propósito más grande del que puedes imaginar. Tú no sabes nada de nuestra familia, gritó Raúl, su amigo de la infancia, intentando hacerse escuchar entre el barullo. No sabemos en quién confiar. Estás jugando con nuestras vidas. El encapuchado sonrió. Confusión es lo que necesitas. Hasta que no te enfrentes a la verdad, esto nunca acabará. Con un movimiento brusco hizo que la oscuridad girara nuevamente y todo pareció tambalearse. Alejandro sintió como una ráfaga intensa de aire frío atravesaba la escena. ¡Tomás! Gritó de nuevo, pero no había respuesta. Un dolor profundo empezó a llenar su pecho. No podía quedarme atrapado en esta pesadilla. A su alrededor, sus amigos eran solo sombras temerosas. La verdad era suya para descubrir. Pero se sentía tan lejos. Desesperado se volvió a su madre. ¿Qué tengo que hacer para detener esto? La intensidad de su voz resonó, y Lorena, al ver el pánico en sus ojos, supo que no había vuelta atrás. Debes confrontarlo y a ti mismo. El poder no está fuera, Alejandro. Está aquí, dentro de ti, afirmó, colocando su mano en su pecho. En ese instante, sintió una chispa encenderse, algo oscuro y antiguo brotando, pero también una pequeña luz, una esperanza. El encapuchado dio un paso atrás, observando con curiosidad. Muy bien. ¿Sientes el legado revivir? Eso es lo que estás destinado a hacer. No quiero tu legado, gritó Alejandro, sintiendo que su voz llenaba el espacio. Quiero ser libre y quiero que Tomás esté a salvo. Un silencio pesado se cernió nuevamente, hasta que el encapuchado rió. Una risa vacía, casi burlona. Eso, querido amigo, es lo que hace todo esto tan interesante. No hay libertades sin sacrificios. Y con esas palabras, la oscuridad se rompió a su alrededor. Alejandro sintió que la energía crecía dentro de él como nunca lo había hecho antes. Elige quién eres, Alejandro. Elige tu verdad. Esa era su oportunidad. En un movimiento brusco, alzó sus manos. No, la voz de su madre resonó mientras el fuego ardía detrás de él. Debes tener cuidado. Pero algo hizo clic dentro de él. Los recuerdos, las verdades ocultas, todo se unió. Una energía pulsante lo envolvió. Sintió el peso del pasado y el futuro fusionarse.
Y en un instante se dio cuenta. No importaba el legado, importaba cómo deseaba utilizarlo. Hizo un gesto y el fuego comenzó a danzar a su alrededor, transformándose en luz pura. El encapuchado, sorprendido, retrocedió. «No puedes hacer eso. Tal vez no pueda, pero lucharemos por lo que somos». La luz brillaba y se intensificaba, llenando el aire con una esencia revitalizante. Raúl y Lorena se unieron a su lado, formando un círculo que irradiaba fuerza. El encapuchado dio un grito, y en una ráfaga de sombras se desvaneció como un eco en la oscuridad. No hubo victorias completas ni consecuencias claras. Pero Alejandro sintió un nuevo amanecer. La luz envolvió a Tomás, quien apareció en el centro de una bruma, dolorido pero vivo. Su mirada de agradecimiento calentó el corazón de Alejandro. «Gracias», dijo Tomás, aunque las palabras llevaban el peso de grandes secretos. «Todo está lejos de terminar, pero hemos dado un paso». Alejandro sonrió, sintiendo que su vida podría empezar de nuevo. «¿Listo para enfrentar el futuro?» «Listo», asintió Tomás, y juntos se giraron hacia el horizonte que emergía entre las sombras. Mientras el sol comenzaba a salir, una pregunta flotó en el aire, algo que ambos sabían que debían resolver en algún momento. ¿Qué harían con el legado de los Hernández? Pero por ahora lo enfrentaría a su manera, lejos de las sombras que habían amenazado con devorarlos. Y mientras se alejaban hacia un nuevo principio, la multitud, aún atónita, se dispersaba lentamente, dejando atrás el eco de una historia que apenas había comenzado. ¡Pero espera! Antes de dejar esta aventura, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Así que aplasta el botón de me gusta ahora. Ayuda a alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comp